Pues en esta hora vamos a irnos a la palabra, vamos a buscar en el libro de los Salmos, vamos a leer en el 104, versículo 4, Salmos 104, versículo 4, gloria a Dios, y cuando todos lo tengan me lo pueden confirmar con un amén. Gloria a Dios. Este mensaje, hermanos, es un mensaje que se lo voy a predicar en dos partes porque hay mucho que decir y no quiero abusar del tiempo con ustedes. Por lo tanto, este será mi primera parte de este sermón. Gloria a Dios. Quería traerle algunas imágenes de lo del viaje a Israel, pero tantas fueron las ocupaciones de la semana que no pude prepararlo. Pero igual los que me tienen ahí como amigo en Facebook o me siguen en Facebook, ahí vieron, ¿verdad? Les estuve transmitiendo. Algunos me decían, pastor, hasta me desvelaba porque como allá el cambio, ¿verdad? El horario es son 7 horas. Y algunos, gente aún allá de Honduras me decían, wow, pastor, de Honduras son 9 horas. Entonces, mientras nosotros éramos mediodía, ¿verdad? Aquí ya era medianoche o en la madrugada, y algunos pues hasta en la madrugada dice que estaban ahí, hermanos. Entonces no soy mucho de andar transmitiendo, pero aproveché ese viaje para que pudieran vivir la experiencia junto conmigo. Fue algo muy, muy hermoso. Y por supuesto hay mucho tiempo para luego irles contando a la medida que vayan algunos mensajes predicándoles, ahí les contaré algunas experiencias. Amén. Así que le debo entonces esas imágenes para la próxima. Vámonos entonces ahí al libro de Salmos, capítulo 104, versículo 4, y lo vamos a leer. Amén, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que hace, dice, a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego suministros. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, dice la Valera Reina 60. La traducción actual dice: los vientos son tus mensajeros y los relámpagos están a tus servicios. Los vientos son tus mensajeros, los relámpagos están a tu servicio. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta preciosa hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Dios mío, porque hemos sido bendecidos a través de todo lo que ya ha transcurrido de este servicio. Pero ahora es el momento donde tú nos vas a hablar, donde tú nos vas a ministrar a través de tu palabra. Dios mío, en esta hora te pido de una vez más que me ayudes y que me uses, Señor, que en esta hora cuando exponga tu palabra la pueda exponer con fluidez. Dios mío, que tu unción, que tu presencia, Dios, me acompañe en esta hora para que este pueblo que está aquí, Dios mío, pueda ser edificado, pueda ser bendecido. No quiero decir lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres que se diga. Por lo tanto, en esta hora glorifícate de una manera especial, Dios mío, y como siempre nosotros tendremos el cuidado de darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor y puede tomar su lugar en esta mañana. Aleluya. En el estado de Oaxaca, México, hay un lugar que se le conoce como La Ventosa. A lo mejor para los inmigrantes es bastante conocido este lugar, porque a muchos de los que nos tocó venir de nuestros países y tuvimos que caminar por esa ruta, a muchos nos tocó pasar por La Ventosa. La Ventosa es un lugar conocido principalmente porque soplan unos vientos muy fuertes. Y la magnitud a veces de tan fuertes esos vientos que tienen la capacidad para darle vuelta a un camión grande o a un tráiler, por fuerte que son los vientos. No sé después de los años cuando yo me vine a Estados Unidos si todavía sigue, pero también La Ventosa era muy conocida
porque ahí había un retén de migración. Pero en ese lugar, particularmente hablando de los vientos, son unos vientos que soplan, ¿verdad?, de ese océano que está cerca de ese sector, y hace, hermanos, muchas veces estragos esos vientos. Pero esos vientos que soplan en ese lugar llamado la ventosa no se pueden comparar con los vientos de nuestro Dios. Y en esta mañana yo quiero predicarle bajo ese tema, los vientos de Dios. Los vientos de Dios. Dios, como único creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, también Él es, amén, creador de los vientos. Él ha creado las cosas, las cuales muchas veces tienen un significado o una connotación espiritual. Y el tema de los vientos no es la excepción. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos describen, amén, la naturaleza de los vientos y los vientos naturales que también soplan de diferentes puntos cardinales de la tierra. Y la Biblia nos menciona de que hay vientos, amén, del norte, hay vientos del sur, hay vientos del este y hay vientos del oeste. Zacarías capítulo 6, versículo 5 hace mención y dice: y el ángel me respondió y dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ahora, estos vientos no solo pretenden detallar condiciones naturales, sino que también tienen la connotación espiritual para enseñarnos algún principio importante o mostrarnos alguna realidad invisible que solo puede ser visto con los ojos de la fe y la sustancia de la palabra del Señor. Y en esta mañana el Señor, a través de su palabra, quiere revelarlos de que Él siempre sopla, amén, sobre su creación. Dios siempre sopla sobre su creación. El versículo que leímos aquí en el Salmo 104, versículo 4, dice de que los vientos son los mensajeros de Dios. Que los vientos son los mensajeros de Dios. Amén. Todos los días usted y yo estamos expuestos a vientos naturales. Cuando usted sale a la calle, amén, y usted mira el pronóstico, usted mira ahí de que dice, bueno, tanto es la velocidad del viento, y te menciona de qué lugar está soplando el viento, si está soplando del norte, si está soplando del sur, del este o del oeste. Ahí en el pronóstico te dice de dónde está soplando el viento. Todos los días el viento sopla, hablando dentro de lo que es el contexto natural. Dios siempre permite que haya viento, porque el viento también es vida, porque el viento es oxígeno. Pero ahora yo quiero hablarle, amados hermanos, no tanto de esos vientos, amén, literales, sino que quiero hablarles de esos vientos espirituales que Dios sopla sobre cada uno de nosotros. Y no sé en esta ocasión cuál es el viento que está soplando en tu vida. No sé cuál es el viento que está soplando en tu vida. Y cuando yo empiezo a buscar la concordancia de la Biblia y busco la palabra viento, me aparecen una infinidad de pasajes que habla de viento, 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 viento y viento. Y pudiera predicarle unos 10 sermones de los vientos, pero en esta hora quiero hablarle de algunos vientos de los cuales recibí revelación de parte de Dios, y sin duda es, amén, en base a la necesidad de esta iglesia. Porque es a esta iglesia que el Señor me dio esta palabra. Gloria a Dios. Yo hubiera querido predicarles aquí algo que tuviera que decirles de mi viaje a Israel y contarles muchas experiencias, pero aquí no se trata de mi experiencia. Aquí se trata de lo que Dios sabe, de lo que Dios conoce, de lo que Dios quiere, amén, hablarnos a cada uno de nosotros. Quiero hablarles en primer lugar de un viento el cual yo le he titulado vientos desatados por nosotros mismos.
Nosotros, amados hermanos, en la vida podemos desatar vientos y la Biblia nos da base y nos da evidencia de que eso es una realidad. Y cuando nos vamos al capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 4, aquí nos habla bien claro en cuanto a esto y dice: pero Jehová dice, escucha bien el pasaje, cómo lo declara aquí. Pero Jehová hizo que levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Este pasaje es bien claro y dice que fue Dios el que hizo levantar ese viento en el mar, y aquí dice que casi hacía hundir y hacer pedazo la embarcación a donde se encontraba un grupo de tripulantes. Cuando nosotros leemos el contexto de estos pasajes, nos damos cuenta cuál era la razón de este viento. Cuando nosotros nos enfocamos en versículos anteriores del capítulo 1, nos damos cuenta de que aquí era Dios que había desatado este viento a causa de no obedecerse lo que Él había dicho que tenía que hacerse. Muchas veces vamos a provocar vientos en contra de nuestras vidas, simple y sencillamente porque le hemos dicho no a Dios, porque Dios nos ha enviado a hacer algo y simplemente hemos hecho lo contrario. Y eso es precisamente lo que miramos en esta historia. Dios había enviado al profeta Jonás a Nínive, mas sin embargo él se fue a otro lugar llamado Tarsis. Dios lo había enviado a un lugar y él dijo: no, yo no voy a ir a ese lugar, yo voy a ir a otro. Aleluya. Cuando nosotros no queremos cumplir con lo que Dios ha establecido, con lo que Dios ha dicho, preparémoslos, porque va a empezar a soplar sobre cada uno de nosotros. Y es probable que esta mañana en este lugar aquí haya gente que está siendo soplado con un viento, simple y sencillamente porque han desobedecido lo que Dios les ha mandado hacer. Pero Dios es grande en misericordia y siempre llega tiempo para decirlo: yo soy el único que puedo cambiar ese viento. Y hasta que tú no cambies tu dirección, hasta tú cambies también el lugar a donde yo te he dicho que tienes que ir, hasta ahí voy a dejar de soplar. Mire lo que dice Jonás capítulo 1 verso 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaya, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y Jonás dice, mire lo que dice aquí el pasaje: y Jonás sí se levantó. Dios le dijo: levántate. Y vino Jonás y sí se levantó. Pero se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Quién era Jonás? Dijimos que era un profeta de Dios, un llamado de Dios, un escogido de Dios. ¿Qué relación tiene Jonás con nosotros? ¿Cuántos llamados de Dios, cuántos escogidos de Dios habemos en esta mañana? Bueno, a lo mejor usted no se siente un llamado de Dios, pero yo sí me siento un llamado de Dios. Y este mensaje no es para el inconverso, este mensaje es para aquellos que han sido llamados de parte de Dios. Pero mire qué interesante, Dios le dice: levántate, y él se levanta, pero dice que se levanta, hermanos, para huir de la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿por qué huyes de Dios? ¿Por qué usted huye de la presencia de Dios? ¿Por qué? Si Dios no nos quiere hacer nada malo, lo único que Él quiere es lo mejor para nosotros. Dice que se fue a Tarsis y descendió a Jope, y hay una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, dice, de la presencia de Dios. Lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué queremos estar lejos de Dios? No, pastor, ¿cómo? ¿Cómo usted dice que estoy lejos de Dios si yo vengo al culto? El hecho de que muchas veces estemos dentro de un culto, estemos dentro de una congregación, a veces estamos lejos de Dios, mis amados. Estamos lejos de Dios. Y Dios no nos quiere lejos, Él nos quiere cerca.
Hay gentes que están siendo azotados entonces por viento para no obedecer a Dios y estar alejados de Dios. Pero tan grande es la misericordia de Él que Él empieza a soplar, Él empieza a soplar, Él empieza a soplar para que nosotros podamos reaccionar, para que nosotros podamos, amén, despertar, para que nos podamos dar cuenta de que es Dios que nos está llamando la atención. Pero más sin embargo algunos insisten y prefieren estar lejos de Dios. Aleluya. Pero ¿sabe qué, iglesia? Dios no nos quiere. Dios nos quiere lejos. Gloria a Jesús. Y mire cómo la historia, si nosotros seguimos desarrollando toda la historia, Jonás sabía que aquella tempestad y aquel viento que estaba soplando y estaba a punto de partir aquella barca era culpa de él. Muchas veces estamos conscientes que lo que estamos viviendo, amén, es culpa de nosotros mismos. Y simple, sencillamente no reflexionamos, no actuamos, no hacemos nada. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Dice que se fue allá más abajo de la barca y buscar un rincón a meterse allá. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué se arrincona, hermano? ¿Por qué nos arrinconamos? ¿Por qué nos escondemos de Dios? No nos podemos esconder. Porque si no entendemos con el viento, el Señor va a utilizar algo más. Y ese fue el caso de Jonás. Jonás no quiso entender el viento que Dios había levantado. Amén. Él no quiso cumplir y entender el propósito que Dios tenía para con él. Pero cuando él no entendió, mire, hermano, sabe que Dios nunca, nunca, nunca perderá. Él siempre saldrá ganando. Nadie le podemos huir, no nos podemos esconder de Dios. Él siempre nos va a encontrar, Él siempre nos va a ganar. Él siempre va a lograr su propósito. Y dijo entonces: bueno, no entiendes por el viento, te voy entonces a hacer que te traiga un pez. No había necesidad que Jonás fuera tragado por aquel pez. No había necesidad. Ya con el viento creo que era suficiente para que él entendiese. Entonces dice el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Jonás. Entonces, estando ya Jonás dentro del pez, estando Jonás ya en aquella situación tan difícil, fue cuando él vino y dice que clamó a Dios. Entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz, dice, oíste. Gloria al Señor. Mire hasta dónde Jonás tuvo que clamar. Hasta que estaba ahora en lo más extremo, rodeado de gases gástricos. No sé cuál fue la experiencia de Jonás estar en el vientre de ese pez. Pero allá dice, estando en el vientre del pez, dice que clamó a Dios. Pero qué bueno es Dios y tan grande Dios en su misericordia, que aunque desobedecemos, que aunque a veces hacemos lo que nosotros queremos, pero que cuando estamos en lo más profundo, en el hoyo, en el lodo cenagoso, y allí clamamos al Señor, ahí va a estar el Señor siempre para escucharnos, para entender, amén, atender nuestro clamor, nuestra voz. Y ahí dice de que Jonás clamó al Señor y el Señor oyó su clamor. Yo no sé a dónde usted se encuentra, hermano, pero no importa en qué condición nos encontremos, clamémosle a Dios y Él nos va a escuchar, porque Él no es sordo. Él siempre va a atender el clamor de sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero la idea de Dios nada más era que con el primer soplo, con aquel viento, Jonás entendiese. Pero más sin embargo no quiso entender. La barca se estaba partiendo. Hay vientos que están soplando, que su barca familiar, que su barca, amén, de sus hijos, que su barca financiera, en salud y etcétera, un montón de cosas está por partirse. Y es simple, sencillamente Dios llamando la atención. Yo no entiendo, hermanos, cómo mucha gente Dios los sopla con situaciones y luego siguen siendo las mismas personas. Gente que los mete por procesos de enfermedad y uno dice: wow, esta persona va a ser diferente después de este proceso, de este viento. Y uno se da cuenta de que wow,
no hay cambios, no pasa. La gente se le olvida, somos como humanos fáciles de olvidarnos los procesos de Dios. Parece que deberíamos de estar siempre en ese viento para que podamos estar sumisos al Señor. Gloria a Dios. Entonces yo este viento le he titulado vientos que nosotros mismos, hermanos, levantamos. Vientos que desatamos nosotros mismos. Tengamos cuidado de no desatar esos vientos, de no obedecer a nuestro Dios. Obedezcámosle a Dios. Dejémonos de llevarnos por nuestra lógica y por nuestro corazón. Obedezcamos lo que Dios dice, aunque a veces no lo entendamos. Obedezcamos lo que Él nos dice a través de su palabra. Su palabra, amados hermanos, es inspirada por Él. Y si obedecemos esta palabra, Dios nos va a honrar. Aunque tu corazón y tu lógica te diga otra cosa, pero si la palabra dice, obedécela, es la palabra de Dios. Y cuando obedecemos su palabra, Dios nos va a bendecir. Usted quiere parar ese viento que está azotándole, obedezca a Dios. Deje de sus actitudes, deje de sus cosas. El Señor te ha dicho, perdona, perdona. El Señor te ha dicho, haz esto, hazlo. El Señor te ha mandado a ayunar, a orar, hazlo. Y de esa manera entonces vamos a empezar a darnos cuenta cómo el viento, hermano, va a empezar, amén, a tomar otro nivel, otra velocidad, va a empezar a menguar, porque eso es lo que Dios hace. Mira, tan grande es la misericordia de Dios, de que Dios siempre cumplió el propósito con Jonás. Amén, Dios lo había mandado a Nínive para que le predicase a los ninivitas. Los ninivitas no eran gente fácil, eran enemigos fuertes de Israel, eran sangrientos, eran gente sin misericordia, pero él no entendía cómo Dios lo mandaba a ese lugar. Amén, pero es que así es Dios, así es el amor de Dios. A veces no vamos a entender cómo Dios nos manda que abracemos a un drogadicto, que amemos a una persona que en nuestra lógica decimos es que no necesita esa persona, no merece esa persona ser perdonada, ser amada. Pero el amor de Dios es más grande que el amor que hay en nosotros. El amor de Dios es el amor ágape, y ese amor sobrepasa todas las cosas. Y el amor de Dios sentía, amén, necesidad de salvar a los ninivitas, y por eso Dios había mandado a Jonás a aquel lugar, y Dios lo cumplió. Y mire qué tan grande es la misericordia de Dios, hermanos, que esa ballena pudo haber hecho otra cosa con Jonás, pero más sin embargo dice que nada más lo vomitó. Algunos no lo entendieron. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de desatar vientos. Pero quiero hablarle de otro viento también en la Biblia, que es un poquito diferente, ya opuesto a este que hemos hablado. Este viento se llama el viento, yo le he llamado el viento de promoción, el viento de ser promovidos. Yo no sé cuántos aquí les gustan las promociones, que los promuevan en el trabajo, que los ascendan de puesto, ¿verdad? Que les aumenten el sueldo. A todo mundo le gustan los ascensos, hermanos. Pero muchas veces para ser promovidos, a ser ascendidos, hay que pasar un proceso. Hay que sudar, hay que ganarse esa posición, hay que ganarse, amén, ese ascenso que muchas veces queremos. Y para ello encontramos nosotros aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 19. Y en ese versículo 19 dice: y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para dar la noticia. Aquí en esta historia encontramos al famoso Job, y esta historia nos enseña a nosotros varias cosas. Todos los que conocemos la historia de Job sabemos que todo lo que Job tuvo que vivir, todo fue permitido por Dios. Todo fue permitido por Dios. Aunque este viento fue ejecutado por el enemigo, pero fue Dios que se lo había, amén, permitido. Era Dios que le había dado el permiso para que lo hiciera.
En otras palabras, entonces, era Dios mismo a través del enemigo soplando sobre Job. ¿Sabía que Dios a veces usa el diablo en favor de nosotros? ¿Sabía usted eso? Que el diablo Dios lo usa en favor de nosotros. Porque hay cosas que en la santidad, en la naturaleza de Dios, Él directamente no las va a poder ejecutar, pero Él sí va a poder saber cómo hacerlo, y a veces utilizará el mismo diablo en contra de nosotros. Y esto es lo que sucedió con esta historia. Esta famosa historia de Job nos enseña, número uno, que como hijos de Dios, a los hijos de Dios les pasan cosas malas. ¿Sabía usted eso? Que como hijos de Dios nos pasan cosas malas. Cuando leemos los primeros pasajes, relata de que Job era un hombre, Dios mismo, no está hablando nadie más de Job, era Dios que estaba hablando de él, diciendo de que Job era un hombre recto, era un hombre íntegro. O sea que Job era un hombre, hermano, perfecto, lo dice. Pero más sin embargo lo miramos aquí a Job pasando una situación. Mire cómo dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que declara la palabra sobre la vida de Job, que él era un hombre perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y con todas estas cualidades, entonces ahora Job lo miramos pasando una situación difícil. Y el versículo que leímos, 19 del capítulo 1, habla a donde un viento, hermanos, donde un viento. Ya Job había perdido muchas cosas, camellos, asnos, todo lo que era su ganado, pero ahora había venido un viento a soplar sobre la casa a donde estaban todos sus hijos. Perder un hijo creo que no es nada fácil. Perder un hijo me imagino que es un dolor que no tiene nombre. Pero Job no perdió uno. Job perdió a todos sus hijos y sus hijas en el mismo momento, y todo, amén, provocado por un viento que sopló sobre la casa donde estaban, amén, y los aplastó, y ahí todos murieron. Y solo se salvó el, amén, mensajero que llegó, el criado que llegó a Job a decirle lo que había pasado. Imagínense usted, hermano. Pero ¿quién era Job? Dice el versículo 1. Un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Y le vino esa tragedia. Esta historia nos enseña entonces que nosotros, igual que Job, que hemos entregado nuestra vida, que hemos trabajado para la obra de Dios, que hemos, amén, hecho tantas cosas para el Señor, nos van a suceder cosas también negativas que a veces no tendremos respuestas para ellas. Pero una cosa nos enseña la historia, que Job, en medio de todo esto, él siempre glorificó a Dios. Él siempre dijo: Jehová Dios, Jehová quito sea su nombre bendecido. Job en ningún momento maldijo, amén, ni le reclamó a Dios por la condición. Lo único que Job aparece en la historia que maldijo fue el día en que él nació. Pero nunca él, amén, le cuestionó, le preguntó a Dios: ¿por qué me mataste a los hijos? ¿Por qué me quitaste las ovejas? ¿Por qué me quitaste los camellos? ¿Por qué me quitaste los asnos? ¿Por qué me quitaste todo lo que yo tenía? ¿Por qué me quitaste la salud? Nunca le dijo nada, no le reclamó. Esto nos enseña que como hijos de Dios debemos de entender que vamos a pasar momentos difíciles, y tampoco tendremos la autoridad para cuestionar y preguntarle a Dios por qué. No somos nadie para preguntarle a Dios. Si usted se considera un hijo y una hija de Dios, no cuestione a Dios. Si usted sabe que es recto, si usted sabe que está haciendo las cosas bien, si usted sabe que está siendo íntegro con Dios y las cosas se están poniendo adversas, tranquilo, don't worry. El Señor tiene el control. El Señor está soplando viento, pero Él sabe por qué lo está soplando. Simple y sencillamente Él quiere cumplir un propósito en nosotros. Y lo número 2 que tenemos que entender, de que como hijos de Dios
todas las cosas nos ayudarán a bien. Todas las cosas nos ayudarán a bien. ¿Usted no se ha dado cuenta de esos vientos que usted tuvo que pasar ya en su vida? Le pregunto ahora, ¿no fueron para bien esos vientos? Ahora usted puede testificar con más convicción de ese Dios que usted sirve. En el momento de la crisis tal vez no era fácil, pero después de que usted pasó esa tormenta, ese viento, ahora usted puede decir: me sopló un viento de tal situación, pero ahora yo puedo testificar, amén, de que Dios tenía un propósito, porque en ese propósito Dios me habló, lo conocí, me visitó, estuvo conmigo. Tal vez nadie estuvo conmigo, pero Dios nunca se apartó. Él estuvo a mi lado. En ese hospital alguien no me podía visitar, pero Dios estaba conmigo. Usted podía sentir que Él estaba allí. Gloria al Señor, porque una cosa el Señor ha prometido: que no nos dejará, que no nos va a abandonar, que estaría con nosotros todos los días de la vida. Entonces, como hijos de Dios, si estamos buscándole, si estamos sirviéndole tranquilo, nos pasan cosas difíciles a los que servimos a Dios. Nos pasan cosas difíciles. Y usted y yo no debemos de espantarnos ni asustarnos por eso. Al contrario, digámosle: Dios mío, gracias, porque esta es una nueva oportunidad para conocerte y que tú me muestres lo que tú tienes para mi vida. Y lo tercero que encuentro en esta historia para darle aplicación es que estos vientos son para llevarnos a una posición superior a la cual nos encontramos. Les quiero leer unos pasajes de la historia de Job ya ahora en el capítulo 42. Mire cómo Job, el capítulo 1, capítulo 2, encontramos ahí toda la tragedia de Job, todo lo que Job perdió. Si lo único que no perdió fue la mujer. Y por una razón el Señor no le hizo que perdiera a su mujer. Y era que por medio de esa misma mujer le iba a dar los hijos que después Dios le dio. Amén. Porque esa mujer muchas veces le hemos criticado por la expresión que ella dijo, ¿verdad? Pero esa mujer, hermano, era una mujer que había que estar en los zapatos de ella. Para mí la mujer de Job era una excelente mujer, pero era de cuerpo, ¿verdad? Era de sangre y hueso, tenía sentimientos. Y en momentos de desesperación muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir. Y después nos arrepentimos de lo que decimos. A lo mejor la mujer de Job se arrepintió de lo que dijo, pero esa mujer estuvo en todo el proceso. Ella también, amén, se dolió de la pérdida de sus hijos. Y no miramos ahí de que esa mujer renegó porque había perdido sus hijos. Ella también se dolió de haber perdido todas las cosas materiales que juntos a lo mejor habían sudado, habían trabajado juntos para tener lo que tenían. Y esa mujer no aparece registrado que renegó, amén, por haber perdido lo que tenían. Pero llegó un momento en que la mujer se estresó, el momento en que la mujer, wow, miró ahora a su esposo, Dios mío, pero mira cómo está ahora. Pero más adelante entonces miramos que en el capítulo 42, versículo 10 al 13 y luego del 15 al 17, mire lo que declara, hermano. ¿Cuál era el propósito de Dios en levantar todos estos vientos en contra de Job? Y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. O sea que paró el viento. Paró el viento. Tranquilo, ese viento está soplando, pero va a haber un momento en que el Señor lo va a parar, porque Él es el que tiene el control de los vientos. Los vientos le obedecen. Los vientos al menos se sujetan. Dice que ellos son los mensajeros de Dios. Él simplemente está trayendo un mensaje con ese viento que ha estado soplando en tu vida. Pero llegó el momento también a Job que la aflicción, amén, paró cuando él hubo orado, dice, por sus amigos. Porque hubo un proceso muy grande ahí. Vinieron los amigos de Job y le dijeron muchas cosas a Job. Job se sintió molesto, porque a veces nos sentimos molestos por cosas que nos dicen alguna gente. Pero ¿qué fue lo que hizo Job? Dios lo mandó: perdónalos. Y hasta cuando dice que Job perdonó y oró por sus amigos, entonces se quitó la aflicción que había en Job. Y quitó Job la aflicción y quitó, Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó, dice, el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él
todos sus hermanos. Porque hay veces que aún en los momentos a donde Dios está soplando en tu vida, hasta los que están más alrededor tuyo se van a ir, se van a apartar. Pero ahora dice aquí que hubo una restitución, aquí hubo una, amén, algo que Dios empezó a hacer. Y entonces dice de que vinieron a él todos sus hermanos y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová le había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Mire, hermanos, había llegado el momento de la bendición. Lo que pasa es que a veces queremos tierra prometida, pero no queremos pasar desierto. El pueblo de Israel, para llegar a Canaán, para también disfrutar de la tierra prometida, tuvieron que pasar largos 40 años en el desierto. Y pasar ese desierto, hay que estar ahí para uno saber lo difícil que fue para Israel. Que definitivamente era nada más la mano de Dios con ellos, la mano protectora de Dios, la mano, amén, de Dios que estuviera con ellos para que ellos pudieran sobrevivir en ese desierto. Nosotros tuvimos que estar en ese desierto, tuvimos que cruzar ese desierto. No como lo cruzó Israel, porque nosotros lo cruzamos en un autobús de 60 personas, con aire acondicionado, con wifi, con asientos cómodos, con baño y con todas las extras. Pero Israel lo pasó, hermanos, caminando, haciendo paradas durante el desierto por 40 años. Y estar en medio de ese desierto, eso es algo cardíaco. Se te sube la presión arterial, te duele la cabeza. Es un clima raro que no puedes casi ni sudar mucho, no puedes casi transpirar. Es algo bien fuerte. Y allí estuvo el pueblo de Israel. Pero era necesario pasar por ese lugar para poder llegar a la tierra prometida. Y es lo que pasa muchas veces, amados hermanos. Queremos las promociones de Dios, queremos, amén, que Dios nos lleve a otro nivel, pero no queremos pasar el test. No queremos, amén, que las situaciones adversas vengan a nuestras vidas. Y a veces nos pasa como esos estudiantes que repitieron primer año 4 años, 3 años. Yo tenía un compañero en la escuela que lleva 3 años y todavía está en primero. No se aprendía las vocales, no se aprendía el abecedario, que esas son las primeras cosas que le enseñan a uno, ¿verdad? En el primer año. Lo empiezan a uno a hacer bolitas. Ese no podía hacer bolitas, hacía unas cosas bien raras. Así que yo estaba en tercero y él estaba todavía en primero. Y así hay muchos a veces de nosotros en el caminar con Cristo que no pasamos de primer grado porque no queremos, hermano, pasar, amén, ese proceso que estamos viviendo. No somos aplicados, no estamos obedeciendo al maestro. Me acuerdo que la maestra venía y le ayudaba. Yo me acuerdo que en aquel tiempo los maestros, no sé si todavía, ¿verdad? Pero a mí la maestra me agarraba el lápiz y con la mano ella me enseñaba a escribir. Y también lo hacía con ese compañero. Y era a quien más le agarraba la mano, pero era el más difícil de aprender. Pero ¿sabe lo que hacía el individuo, hermano? Él solo le quería pasar en recreo y jugando. Llegaba a la casa y tiraba el bolsón por allá y nunca hacía la tarea. Así nunca iba a pasar de grado. Y así somos nosotros. El Señor nos deja la tarea: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y simple y sencillamente, hermano, no queremos hacer lo que Dios dice. Y es por eso que estamos en ese mismo proceso. Gloria al nombre del Señor. Pero dice la palabra aquí en base a la historia de Job, en los próximos versículos: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, dice, 14,000 ovejas, escuche, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio
su padre herencia entre sus hermanos, y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos, a sus bisnietos, y murió, dice, Job viejo y lleno de días. Mire qué bendición. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Esos vientos, hermanos, nos van a promover para que estemos de una condición como antes estábamos a una mejor. Yo le quiero decir de que la posición que usted está no es la que Dios quiere que nosotros estemos. Él tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted lo cree. Él tiene algo mejor para sus hijos, para su iglesia. Es cierto que ahora usted está pasando una situación, una adversidad. No sé qué viento le ha estado soplando. Tranquilo, usted es un hijo, una hija de Dios. Usted está luchando, usted está ahí, amén, orando. A veces se duerme, sí, pero usted está luchando, usted está haciendo el esfuerzo. Usted llega a la iglesia, a veces no quiere, pero usted llega, que a veces sin fuerza, pero usted llegó, amado. Eso cuenta. Eso quiere decir que usted está haciendo su parte. Tranquilo. Ese viento ha soplado. Simple y sencillamente aprendamos a discernir los vientos de Dios. Y si Dios ha empezado a soplar esos vientos que sopló sobre Job, es porque viene una bendición que no se compara, amén, a lo que ahora eres con lo que vas a hacer mañana. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero yo lo creo. Amén. A mí me han estado soplando vientos fuertes, pero yo le digo, Señor, yo sé, Dios amado, que tú tienes algo grande. Ayúdame nada más a aguantar este viento. Ayúdame a aguantar nada más esta situación, porque yo sé, Dios mío, de que si paso el examen voy a tener una recompensa, y no de los hombres, sino de parte tuya. A Job se le dio el doble de lo que tenía. Los hijos, dice, las hijas de este hombre eran preciosísimas, las más hermosas que existían. ¿Cuál Miss Universo? ¿Cuál certamen de belleza, hermanos? Belleza latina, ¿cuál? Ninguna de esas mujeres, amén, llenas de maquillaje, de peinados y de tantas cosas que las hacen ver hermosas. Cuando se quitan todas esas máscaras se dan cuenta. Pero esas mujeres yo creo que eran preciosas naturales. Es que esa es la mejor belleza, la natural, la que tú, amén, enseñas a la gente sin andar aparentando lo que no es. A su nombre. Estas muchachas, hermanos, dice que eran preciosas. Y lo cuarto que encuentro en esta parte, de que le conoceremos de una manera diferente. Le vamos a conocer de una manera diferente, porque en el mismo capítulo 42, versículo 5, Job expresó las siguientes palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Mire lo que había pasado con Job. Había aprendido a conocer a Dios de una manera más profunda. Una cosa es que escuches. A veces escucha lo que Dios hace con otra gente, pero no estás viendo lo que Él está haciendo contigo. Pero llegan momentos que ya no vas a escuchar lo que, amén, Dios hace con aquel, con aquella, sino lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Y vas a testificar y vas a decir: wow, yo escuchaba que Dios bendecía al hermano, que Dios hacía esto con el vecino, pero ahora yo sé que Él, amén, es diferente, porque sabe que Él lo está haciendo conmigo. Ya cansémonos de conocer a Dios de lo que Él hace con otra gente, qué es lo que está haciendo con nosotros. Aleluya. Pero muchas veces Él no puede hacer lo que quiere hacer con nosotros porque no le estamos dando lugar, porque no le estamos dando el espacio. Gloria al Señor. Se me está yendo el tiempo, hermanos. Pero esos son vientos de promoción. Pero le voy a rapidito terminar con el último, porque son 6 vientos y quería nada más cubrir 3. Pero le voy a dar el tercero breve. Y el viento número 3 le he titulado viento de liberación. Viento de liberación. Éxodo capítulo 10, versículo 19 dice: y entonces Jehová trajo, escucha otra vez, un fuertísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta, dice, quedó en todo el país de Egipto.
Esta plaga de langosta corresponde a la octava plaga que azotó Egipto, permitido por Dios. Y esto tiene una aplicación también espiritual. En la Biblia, hermanos, se menciona este insecto de varias formas en sus diferentes fases de desarrollo. Y cuando miramos la langosta, está hablando de situaciones espirituales que suceden. Cuando miramos la langosta y la plaga de langosta que llegó a Egipto, era una demostración de Dios, amén, hacia esa nación y aún para su mismo pueblo de Israel, que entendieron que el demonio Dios, amén, de las langostas que adoraban los egipcios, amén, el Dios de Israel era más grande que ese espíritu, aleluya. Y por eso Dios entonces permitió que llegasen, pero también Él fue que sopló para sacarlos. Y vamos a ver entonces rápido aquí lo que representa. En el libro de Joel capítulo 1 versículo 4 nos menciona aquí hablando de lo que es la langosta, pero la menciona en diferentes etapas de desarrollo de este insecto. Y primero lo menciona como la oruga. Si nosotros leemos el pasaje, dice de que había venido sobre Israel la oruga, el revoltón, el saltón, amén, y la langosta. Pero no está hablando de diferentes insectos, está hablando del mismo insecto. Nada más que está hablando en las diferentes etapas de desarrollo de este insecto. Y cuando habla primeramente de la oruga, que es nada más una larva, que es como un gusano que sale también del huevo. Pero cuando esta oruga sale del huevo, ya tiene capacidad para ella empezar a hacer daño. Usted ha visto los gusanos que se agarran sobre las hojas y empiezan a comer, ¿verdad? La orilla de la hoja. Eso es lo que hace la oruga. La oruga empieza a comer, empieza, amén, a causar ya en esa etapa de desarrollo ya un problema. Empieza a desarrollar un daño dentro de lo que es la vegetación. Hablando de lo que es la oruga, se come toda la orilla blanda de las hojas de los cultivos. Pero luego viene y menciona lo que es el saltón. El saltón es otra etapa la cual desarrolla el insecto, y es esa etapa cuando empieza el crecimiento de las alas, pero ahora no se come nada más la orilla de las hojas, sino que ahora tiene capacidad para comerse la hoja entera. Pero luego viene la próxima etapa, que es la etapa del revoltón. La etapa del revoltón es el mismo insecto, pero ya con alas más crecidas. Pero ahora, amén, ya puede volar. Y ahora ya no tan solo se come la planta, las hojas, amén, sino que empieza a comerse otras partes más profundas de la planta. Hasta que llega lo que es entonces el momento de convertirse en lo que es una langosta. Y en este momento de langosta ya es la madurez de este insecto, pero ahora devora la planta hasta el tallo. Hasta el tallo. Entonces en la Biblia es muy mencionada esta plaga, pues produce una gran devastación en la familia, en los pueblos, en las naciones, pues arrasa con los alimentos, con la provisión, y trae pobreza económica, y también trae pobreza social. Se han visto noticias a donde han llegado plagas de langostas, donde han acabado con todos los productos, y eso ha traído una crisis, no tan solo a esa región, sino al país entero. Porque tienen una capacidad, hermano, de destrucción terrible. Acordémonos que esto es símbolo de prejuicio, entonces, de destrucción, amén, de carencia, de pobreza extrema, de enfermedad, de falta de alimento, de falta de sustento, amén. Y esto dentro de un aspecto espiritual, por supuesto, pero también esto tiene una connotación aplicable en lo que es la parte espiritual. ¿Qué representa esto en lo espiritual? Muchas veces cuando no hacemos la voluntad de Dios, damos paso a que la langosta empiece en su primera etapa con nosotros como oruga. ¿Y sabe lo que hace la oruga dentro de lo que es lo espiritual? Entonces eso empieza a despertar envidia, empieza a despertar celo, empieza a despertar rencor, odio, mentira, falta de perdón y muchas otras cosas más, porque la lista es infinitamente larga, y paulatinamente esta oruga,
amén, va creciendo en nuestros corazones y va destruyendo nuestros sentimientos más sensibles y nos vamos transformando en personas muy duras de corazón, a grado de que ya no podemos sentir compasión por nuestro prójimo o aún por nosotros mismos. Por lo contrario, vamos alcanzando la madurez de la langosta, la cual destruye todo lo que tiene a su paso. Gloria al Señor. Una persona que se ha convertido ya y ha dejado de que esta malicia, este espíritu tome control. Hay gente que no tiene ni amor por su propia familia, porque este espíritu ha venido a destruir, ha venido a acabar. Gloria al nombre del Señor. La langosta destruye todo lo que pasa a su paso, y la palabra del Señor nos enseña que Satanás vino, ¿sabe qué? A matar, a hurtar y a destruir. Pero en esta mañana hay una buena noticia, que el Señor también nos dice: yo he venido también para darles vida, y para darles vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, mis amados, es Dios el que está interesado en soplar la oruga. Soplar la oruga, porque le hemos dado lugar. Pero algunos ya no es oruga, algunos a lo mejor ya es langosta. Y son malicias de parte del enemigo que damos lugar en nuestras vidas. Pero este es el día, así como Dios envió un buen viento fresco para que toda aquella langosta que había en aquel lugar de Egipto fuera removido y fuera lanzado y fuera soplado sobre el mar. También el Señor en este día nos quiere decir: yo estoy interesado también en soplar sobre la oruga, sobre todas esas cuestiones espirituales que han estado afectando tu vida. Yo quiero darte libertad. Yo quiero, amén, hacerte que te sientas libre de todo aquello que ha estado afectando tu vida, tu corazón, tus sentimientos, tu relación conmigo. Dios es el único que puede soplar. Él dice, mis amados, de que todas estas cosas que representan de cierta forma pecado, ¿sabe qué? Dice de que el Señor agarra nuestro pecado y lo lanza a lo profundo de la mar, y no se vuelve a el Señor a acordar de nuestros pecados. Fue lo que sucedió con esta historia. Dice que Él sopló con viento sobre las langostas en Egipto, y a donde dice que las lanzó al mar Rojo. Eso es lo que Dios hace también con nosotros. Pero cuando nosotros le decimos al Señor: sopla, Señor, arranca, quita todo aquello que me pueda estar afectando en mi vida, lo que pueda estar afectando en mi corazón, en mis pensamientos. Sopla, Señor, sopla, porque yo no puedo vivir así, Dios mío. No puedo vivir lleno de langosta, de oruga, aleluya. No puedo vivir lleno de saltón. Necesito, Dios mío, libertad para poderte adorar, servir y seguir hacia adelante. Póngase en pie que esta hora, bendito el nombre del Señor. Los vientos de Dios son reales. Los vientos de Dios soplan, y soplan con propósitos en nuestras vidas. El único propósito de los vientos de Dios es que seamos bendecidos. Gloria al nombre de Jesús. No te preocupes el viento que esté soplando sobre tu vida. Si es un viento, amén, que está quebrando, que está, amén, haciendo de que se esté rompiendo algo, a lo mejor es porque no has estado obedeciendo el llamado del Señor. Gloria al nombre de Jesús. O a lo mejor es un viento de promoción, que Dios te quiere llevar a un nivel diferente. O a lo mejor es un viento en el cual Dios quiere romper, y que el Señor quiere libertar, que el Señor quiere hacer algo extraordinario, aleluya, en nuestras vidas, en nuestras familias, en cualquier área que necesitamos que la oruga, que el saltón, que el revoltón, que la langosta sea quitada. Solo lo podrá hacer el Señor a través de su soplo, de su presencia, de su espíritu. Y creo que en esta tarde ya el Señor ha venido a través de su palabra a soplarnos este mensaje y decirnos: ¿sabe qué? Identifica el viento que usted está siendo soplado. ¿Cuál es el viento que nos está soplando? Gloria al Señor. Pero nosotros no somos de los que nos podemos esconder del viento. No hay forma. Cuando Dios ha levantado esos vientos, simple y sencillamente es que tenemos que lograr identificar por qué ese viento ha venido de parte de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es bendita. Porque tu palabra, Señor, siempre llega para hablarnos, para ministrarnos. Yo he sido el primero, Señor, que tú has ministrado a través de esta palabra. Y creo, Señor, que también aquí hay vidas que han sido
tocadas, ministradas por ella. Oh Dios mío, oh Dios mío, glorifícate, glorifícate, glorifícate. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta hora, Dios mío. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a entender los planes y propósitos que tú tienes para con nosotros, Señor. En este día, Dios mío, aquí estamos delante de ti. Hemos venido, hemos dispuesto nuestras mentes, nuestros corazones para recibir el consejo, Señor. Ahora aquí estamos para que tú nos ayudes. Y la única manera, Señor, es humillarnos delante de tu presencia. Pedirte perdón, Señor, si necesitamos hacerlo. Gracias. Gracias, Señor.